Saludos amigos del Listín Diario. En este nuevo segmento de cara al elector nos acompaña el candidato a diputado por la circunscripción 2 del Distrito Nacional, José Martínez Brito, quien va por el Partido de la Liberación Dominicana. Bienvenido y gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, de verdad. Es un gran placer volver al Listín Diario, que fue el medio que me dio la primera oportunidad de medios de comunicación. Yo trabajé aquí para Listín Diario hace muchos años en un programa matutino que se llamaba Freites y sus amigos. ¿Cuándo eso quién era director aquí? No recuerdo exactamente, yo era muy joven, eso hace aproximadamente 11 años, 11, 12 años. Yo estaba recién parido con la hija mía, estaba chiquita, y venía todas las mañanas y esperaba para que me dieran el placer de hablar durante 2 o 3 minutos. Pero esperaba la mañana completa. Y la verdad es que fue muy interesante el trabajo aquí. Aquí aprendí a hacer radio, de hecho. Bueno, mira, muy interesante que a pesar de que ya ahora mismo no está, sino que se mantiene solo el periódico impreso y el digital. Pero bueno, tenemos eso en común porque mi primer trabajo en los medios fue aquí también, También sí. un emporio. Pero bueno, ya entrando en materia, cuéntanos, ¿cuáles son las propuestas legislativas de Martínez Brito? ¿Por qué quieres llegar al Congreso? Tú sabes que gran parte de la población dominicana comprende que las problemáticas son nacionales y que las problemáticas, digamos que particulares de cada circunscripción, tienden a ser menos importantes. Yo creo que hay que buscar un balance. Yo tengo una hija de 10 años, yo siento a veces el temor de salir a la calle, a veces uno se imagina los atracos, los asesinatos, todo eso, y pues en el caso mío, mis propuestas van muy dirigidas al tema seguridad, que afecta al país completo, pero muy específicamente la circunscripción número 2. Una de esas propuestas que yo tengo es la ley de búsqueda y rescate de personas desaparecidas. Últimamente hemos visto en los medios de comunicación la cantidad de personas que desaparecen y que no aparecen nunca jamás y que no se hacen o no se dan los pasos correctos para tú poder encontrar a esa persona con vida en las primeras horas, que son críticas a esos fines. Ya múltiples estudios de criminología lo han establecido de esta manera. Incluso a veces hasta te ponen trabas para iniciar la búsqueda, diciéndote, por ejemplo, que hay que esperar 48 horas para poder declarar a una persona desaparecida, lo cual es totalmente erróneo, porque en la República Dominicana no existe un protocolo establecido que diga en ningún momento que hay que esperar 48 horas para declarar a una persona desaparecida, mucho menos a un menor de edad o a un envejeciente. Y este proyecto trata diferentes aspectos de las desapariciones porque hay diferentes tipos de desaparición. En República Dominicana, en términos legislativos, solamente está explicada la desaparición forzada, que es aquella desaparición por parte del Estado hacia un particular, un ciudadano, ya sea por sus creencias religiosas, políticas o ideológicas. Pero también está la desaparición violenta, la desaparición involuntaria, la desaparición voluntaria, la desaparición accidental. Y todo este tipo de desapariciones tienen un método de búsqueda totalmente distinto. Y en República Dominicana tenemos varias instituciones que son las que proceden con los protocolos de búsqueda y chocan en los momentos en los que no se determina claramente cuál es el tipo de desaparición que existe. ¿Sabes que disculpa que me interrumpa? Es como muy importante porque también pasa algo en este país y bueno, como medio lo vivimos mucho y es que los familiares tienen que ir a los medios a que la noticia se haga viral o para que la policía actúe en la búsqueda de sus familiares. Eso es Sí. algo que se ve muy recurrente, que dicen, pero ya hemos ido a poner la denuncia, pero no es hasta cuando la noticia sale en los medios que se divulga, que inician como una búsqueda, valga la redundancia, en sí de las Y personas. a veces lo hacen hasta de mala gana. Porque imagínense ustedes, el que no se le ha desaparecido un familiar no sabe claramente cuál es la angustia que se vive. Tú no sabes dónde está ese familiar, no sabes en qué condición está, en qué estado. Y cuando vas a los medios de comunicación o a las redes sociales, las autoridades tienden a molestarse porque evidencias falencias en el sistema. Y ahí vienen entonces a buscar a las personas de mala gana o a no buscarla en lo absoluto. A veces te piden dinero, a veces te exigen informaciones que tú sabes que van en pos de generar prejuicios para la búsqueda de esa persona.
Y esto es delicadísimo, es delicadísimo. Mira, cuando una persona desaparece accidentalmente, tú tienes que verificar cuáles son las condiciones que pueden darse. Por ejemplo, una persona que se va en Yola, no llega a Puerto Rico, pero no regresa a la República Dominicana y pasan días, ya tú sabes que no va a regresar. Eso es una desaparición accidental. O el que se va al Pico Duarte y se pierde en el camino y hay que salir a buscarlo. Eso es una desaparición accidental. La violenta está aquella en la que se ha incurrido en algún delito en medio de la desaparición, como un secuestro, por ejemplo, o un asalto. Está la desaparición involuntaria, que es cuando una persona, por alguna razón mental, no recuerda dónde vive, se pierde, no aparece. Pasa mucho con las personas que tienen Alzheimer. Claro, regularmente. Y con las personas con depresión. A veces personas con depresión, una depresión muy fuerte, tienden también a perder el conocimiento o a perder la relación tiempo-espacio. Y están las desapariciones voluntarias, que en República Dominicana, de hecho, en casi ninguno de los países del Caribe se establece la desaparición voluntaria como un derecho. Hay países como Estados Unidos donde tú tienes el derecho a desaparecer y esto también ocurre. Y las desapariciones tienen diferentes protocolos cada una. Entonces hay que buscar la manera de que se tenga una legislación que establezca claramente cuál es el protocolo de cada una de ellas, pero también agregan ciertos aspectos que son legales a las desapariciones. Por ejemplo, la ley en República Dominicana establece que cuando una persona desaparece no se puede determinar, o sea, no se puede generar un acta de defunción hasta tanto pasados 20 años de la desaparición. Esta es la razón por la cual personas que desaparecieron hace 20 años, ahora es que sus familiares están pudiendo acceder a los bienes que estos dejaron. Un carrito, una casa, dinero en banco. A veces ya ese dinero se pierde porque las comisiones se lo comen. Entonces yo creo que también debe existir un protocolo para poder declarar a una persona difunta si es casi evidente que la persona no va a aparecer. Como es el caso que te explicaba de la yola. O sea, si una persona sale hacia Puerto Rico en una yola y no regresa, pero tampoco llega a Puerto Rico y pasan meses, es evidente que esa persona no va a regresar. Entonces, ¿por qué no darle a la familia la tranquilidad ya de al menos poder disponer mentalmente de sus restos? Porque físicamente no podrán hacerlo. Y también de los bienes, ¿por qué no? De hecho, hay historias que la gente posiblemente no las conozca sobre desapariciones que ocurrieron en los 12 años, de Narcisazo, por ejemplo, que después fue que la familia tuvo acceso a poder acceder a los bienes que éste dejó. Y esto es una parte importante. Pero también determinar a los que quedan, a los familiares que quedan, como víctimas, para que estos puedan generar querellas y puedan poner querellas como si fuese el desaparecido mismo y de esta manera poder generar investigaciones, que a veces la investigación no se genera. Tú puedes tener la corazonada de que el familiar tuyo desapareció por una razón violenta, pero la policía puede entender que no. Y lo que necesitas es respuesta, investigaciones por parte del Ministerio Público, pero no se va a generar hasta que tú no pongas en movimiento la acción pública. Y es este momento en el que yo digo que un familiar de un desaparecido debe tener la condición de víctima para que pueda poner en movimiento la acción pública. Pero también tenemos propuestas como, por ejemplo, la modificación del Código Penal para modificar los elementos constitutivos de la legítima defensa. Yo considero que es brutal el hecho de que una persona, por defenderse a sí mismo, a su familia o su propiedad, tenga que ir a prisión, porque las leyes establecen una relación directamente proporcional del daño que a ti te pueden realizar para saber entonces cuál es el daño que tú puedes infringir. O sea, en términos llanos, que si un ladrón entra a tu casa con un cuchillo, tú no puedes usar un arma para defenderte. O que si entra con un palo, tú no puedes usar un arma para defenderte. Pero tú no sabes en las condiciones o con las intenciones que entra esa persona. Muchas veces en la oscuridad tampoco sabes con qué anda esa persona. Yo considero que la legítima defensa debería ser una figura jurídica muchísimo más fácil de probar, donde se puede establecer, mira, yo estuve defendiendo mi propiedad, defendiendo mi familia o defendiéndome a mí mismo y por esto infringí daño a una persona y que no tengas que ir a prisión. Y también hay una de las propuestas que tiende a ser un poco altisonante, pero la realidad es obvia. Hace aproximadamente 20 años
restringió la importación de armas a la República Dominicana, supuestamente porque era una política pública y de esta forma iban a tratar de reducir la cantidad de muertes violentas donde había involucrado un arma de fuego. Pero fue un fracaso. Al final lo que hicieron fue generar un mercado negro en la frontera y hoy en día los delincuentes están mejor armados Que la ciudadanía. que la ciudadanía y que la misma policía. Entonces esto tenemos también que en pos de la libertad de empresa, de que las personas puedan hacer negocios con cosas que son legales, como es el tema de las armas de fuego, siempre y cuando sean normadas en base a la ley, puedan importar armas de fuego y venderlas. Pero al mismo tiempo ahondar en los requisitos para el otorgamiento de un permiso de porte y tenencia de armas de fuego, que creo que también es bien sabido a nivel nacional, que los requisitos son un tanto laxos. También quiero hablar que tú estabas hablando de, bueno, de la modificación al Código Penal. Tenemos también el tema de las tres causales y de las penas acumulativas, que son temas que suenan mucho en pos de aprobación del Código Penal. ¿Cuál es la posición de Martínez Brito de llegar al Congreso sobre esto? Mira, yo soy pro vida y soy pro vida sin ningún tipo de excepción. No tengo esas flexibilidades, pero es por un tema jurídico, más allá de un tema moral o un tema religioso. Yo considero que la República Dominicana tiene unas disposiciones legales que es imposible que las obviemos, como es el caso del artículo 37 de la Constitución de la República. Pero también tenemos que verificar el hecho de cómo funciona el sistema de justicia en la República Dominicana. Yo te tomo, por ejemplo, una de las causales. Imaginemos que hablemos de la causal de violación. Lo primero que tendríamos que ver es que todo menor de edad que tiene relaciones sexuales se considera violación porque no tiene la capacidad de dar el consentimiento. Entonces, ¿estaríamos hablando de aborto libre para todos los menores de edad? Esa es la primera pregunta que nos estaríamos haciendo. Y la segunda, si una persona llega a un tribunal y dice, he sido violada, he quedado embarazada y necesito abortar, ¿quién es que decide si realmente hubo una violación o no? Se supone que tiene que ser un tribunal, se supone que tiene que mediar una denuncia, que tiene que haber una persona condenada. Y el tiempo regular de una condena en República Dominicana son 4 años. Incluso para una medida de coerción tiende a tardarse 3 y 4 meses. Entonces, ¿cómo vamos a organizar el sistema de justicia de la República Dominicana para que un tribunal pueda establecer que ciertamente ocurrió una violación para poder proceder a la consecuencia, que es un aborto? O sea, es ilógico. Estaríamos hablando de una ilogicidad completa en ese aspecto. Salvo que, claro, tenemos que mejorar las condiciones. Si vamos a obviar las causales, mejorar las condiciones para que una madre que no quiera tener un hijo pueda darlo en adopción. Y la República Dominicana tiene una burocracia muy fuerte para el tema de las adopciones. Es muy difícil adoptar. Es muy aquí. difícil adoptar. Es muy difícil dar en adopción un hijo, pero al mismo tiempo también es difícil adoptar un bebé. Y esto creo que también debemos mejorarlo en cuanto a términos jurídicos. También vamos hablando ya del Congreso. Anteriormente se ha planteado la posibilidad de que exista un Congreso que sea unicameral. ¿Tú apoyarías esto? Habría que hacer una modificación constitucional grande, inmensa, porque yo participé en la reforma constitucional del 2010 como director de un equipo jurídico que hacía las propuestas para esa reforma constitucional y se establece claramente cuáles son las funciones del Senado y cuáles son las funciones de la Cámara de Diputados. Entonces, a veces es muy fácil montarse en una ola de decir menos congresistas es mejor porque ahorramos más dinero, pero realmente es una gran cantidad de dinero la que te ahorras con los salarios de los congresistas. O sea, vamos a hacer los cálculos. Yo creo que hay mejores formas de ahorrar dinero en la República Dominicana y que no tienen la necesidad de cambiar completamente el sistema político y el sistema de la división de poderes de la República Dominicana, donde tendríamos que gastar mucho más dinero para reformar instituciones, reformar la Constitución, hacer nuevas instituciones, porque habría que modificar todo lo que está escrito hasta ahora y otorgar nuevas funciones a cada uno de los legisladores, ya sean senadores o diputados, dependiendo de cuál sea la Cámara que se decida dejar. Pero al mismo tiempo también ver si realmente funciona el sistema de representación que tenemos en la República Dominicana para poder decir si lo queremos quitar o no. No solamente ahorrarnos un dinero,
porque al fin y al cabo, repito, hay muchas otras cosas en las que podemos ahorrar mucho más dinero que simplemente eliminando, por ejemplo, 170 legisladores. Y algo muy grande, ¿verdad? Sí. Sí. Una cosa, de caso de ¿tú crees que realmente el Congreso Nacional actualmente está cumpliendo su rol como fiscalizador del Poder Ejecutivo? No, no me parece. Y creo que el voto consciente debe tener un rol preponderante en estas elecciones y entender que un gobierno debe obligatoriamente tener un contrapeso. Cuando los gobiernos no tienen contrapesos, tienden a enseñorearse y a hacer cosas en perjuicio propio de su partido, de sus gobiernos, de sus presidentes, incluso de manera involuntaria. Por lo que yo siempre he establecido que en estos tiempos el fraccionamiento del voto es necesario. ¿Usted va a votar por un presidente? Lo ideal es que usted vote por un congresista de otro partido para generar ese equilibrio, porque de esta manera tú estarías haciendo una transición inteligente a lo que sería la nueva democracia de la República Dominicana, donde sí se está tomando en cuenta los pesos y contrapesos que tienen que generar los poderes del Estado unos con otros. Tenemos que mejorar los pesos y contrapesos, por ejemplo, del poder municipal, el del poder legislativo, el del poder judicial. Todos estos tienen roles ante la sociedad dominicana que no necesariamente están cumpliendo por lo presidencialista de nuestra cultura democrática. Y pues siento esto, que no se está cumpliendo ese rol de fiscalización porque por un lado, los gobiernistas, o sea, los legisladores del oficialismo, tienden a ser laxos con su gobierno y los de la oposición tienden a irse al otro extremo y criticarlo absolutamente todo. Y yo considero que todo gobierno tiene sus luces y sus sombras. Y cada legislador debe tener claro eso para saber qué es lo que va a apoyar como propuesta de un gobierno y qué no va a apoyar. Porque no apoyar nada simplemente por hacer oposición es totalmente contraproducente para la democracia. Claro. Pero apoyarlo Y para la todo sociedad simplemente también. porque eres oficialista es también un flaco servicio a la democracia. ¿Cuál es tu posición sobre los privilegios que reciben los legisladores? En tu caso, por ejemplo, de llegar al Congreso, tendrías exoneraciones a vehículos, también el barrilito. ¿Cuál es la posición de Martínez Brito sobre eso? El barrilito no lo reciben los diputados, senadores. son solamente los senadores. Y a los senadores les tocará hablar sobre ese tema y decidir si van a recibir o no el barrilito. No aplica para mí, como soy candidato a diputado, pero sí con las exoneraciones. Las exoneraciones yo creo que son necesarias, más no 2 por periodo. O sea, 2 exoneraciones, una cada 2 años, en un periodo de 4 años, yo no considero necesario. Creo que una persona no cambia su vehículo cada 2 años, en un estado natural, en un estado normal, porque un legislador tendría que hacerlo. Antes, por ejemplo, cuando los legisladores vivían fuera de la ciudad, vivían, por ejemplo, uno en Barahona, y tenía que ir y venir de Barahona a Santo Domingo para las sesiones, quizás tenía sentido. Pero ahora, donde la mayoría de los legisladores viven en Santo Domingo y viajan a sus provincias los fines de semana regularmente porque han entendido que es la manera más eficiente de ejercer su diputación, no creo que sean necesarias 2 exoneraciones por periodo. Pero a veces también tenemos que tomar en cuenta el hecho de que estás ejerciendo una función pública y esa función pública tiene responsabilidades que no debes tú como empleado, al igual como no lo haces en la empresa privada, cargar con los costos de tu propio vehículo, ponerlo a disposición de los trabajos estatales. Sí, porque también pasa muchas veces aquí, por ejemplo, yo sí siento que como, bueno, el legislador necesita un vehículo. Claro. Pero vemos mucho de que choca algún vehículo, pasa algún incidente con vehículos de lujo y, pero el vehículo estaba a nombre de... Ajá. Ahí viene el otro tema de para qué tú usas tu exoneración. Porque hay personas que venden la exoneración y déjame decirte que yo soy de la teoría de que aquel que vende su exoneración está cometiendo lavado de activos por una evasión impositiva, una elusión impositiva que está generando. Porque, ¿qué es una exoneración?
Una exoneración es el no pago de impuestos por un vehículo que supuestamente va a ser utilizado en una función pública. Si tú utilizas tu exoneración para vendérsela a un dealer y ese dealer compra un vehículo de lujo y luego se lo vende a un tercero, ese tercero tampoco está pagando los impuestos. Y quien generó las condiciones para que no pague los impuestos fue precisamente ese legislador. Y la elusión impositiva, según la ley de lavado de activos, es uno de los delitos precedentes para la ley de lavado de activos. Yo no sé por qué el Ministerio Público nunca ha puesto el dedo en la llaga en ese sentido y sigue permitiendo que los legisladores sigan vendiendo sus exoneraciones cuando eso es ilegal, porque los funcionarios públicos tienen muy claro establecido lo que dice la ley, cuáles son sus funciones. Y la ley también establece que al ciudadano, como tal, no se le puede prohibir nada que la ley no prohíba, pero para un funcionario público lo que establece es que no puede hacer nada que la ley no lo mande. Es totalmente diferente, es el otro extremo. Entonces, la ley no manda al legislador a disponer de una exoneración. Todo lo contrario, establece claramente tanto el espíritu del legislador como la ley expresamente para qué funciona una exoneración y para qué se te otorga una exoneración. Si la utilizas en algo diferente y es pecuniario y ganas dinero con eso, estás incurriendo en lavado de activos. Hoy en día ya estamos, inicia la campaña electoral, luego ya de la suelta de Semana Santa, pero las campañas electorales son muy costosas aquí en República Dominicana. ¿Cuál piensas tú que sería como una solución de que quizás los costos fueran menos? Cumplir la ley. La ley electoral establece claramente cuáles son los montos que tú puedes gastar. Sin embargo, aquí eso no le prestan la más mínima atención, ni el votante ni los candidatos. Entonces, el votante ve a un candidato desbordado, con publicidad que sabemos lo que cuestan, que en 10 o 20 vallas de las que tiene ya completó el presupuesto legislativo, el presupuesto para unas elecciones legislativas que tenía según la ley, y tú lo ves que siguen y continúan gastando, y gastos exorbitantes, 15, 20 millones de pesos. Esto es una locura, pero la ley establece cuáles son los montos, entonces ¿por qué no cumplirla y punto? Pero es uno de esos aspectos de la ley que está muerto, que el legislador lo pone en papel, se lee muy bonito. La Junta Central Electoral no lo cumple, no escucha las denuncias cuando las hace un ciudadano de que un candidato está sobregastando y además de todo no fiscalizan las donaciones electorales. En tu caso, ¿cómo financias tu campaña electoral? Yo la estoy financiando con aportes muy discretos, porque mi campaña no es una campaña cara, o sea, como tal. La gente puede salir a la calle y ver cuántas vallas yo tengo y las va a contar con los dedos de una mano. Ahora, yo utilizo lo que tengo a mi alcance, que son los medios de comunicación. Y desde los medios de comunicación hago mi campaña y no tengo que pagar un centavo, gracias a Dios, por ir a los medios de comunicación, porque me invitan de manera natural. Otros quizás tienen que pagar peajes y todo eso. A mí me invitan de manera natural y es a lo que yo le he hecho mano para yo poder hacer una campaña bonita. Y hago propuestas y le digo a la gente para qué quiero ser legislador. Y trato de tener puntos claros con respecto a situaciones específicas. Por ejemplo, tú me preguntaste sobre las causales. Yo soy claro con el tema de las causales. No ando con rodeos, divareos y rodeos como aquellos candidatos que lo que buscan es quedar bien con todo el mundo. Yo siempre he establecido que lo mejor sería que nadie vote por un candidato engañado y que cuando tú votes por un candidato tú sepas exactamente qué esperar de ese candidato. Yo soy un defensor de derechos, defensor de la ley, defensor del medio ambiente, creo en la transparencia. Creo que voy a ser un legislador, la gente lo sabe, que voy a ser un legislador con muy pocas ataduras, por ende me voy a dejar llevar de mi instinto con respecto a la defensa del ciudadano como tal y a mi capacidad de representarlo a cada uno de ellos. Trataré de reducir la mayor cantidad de intereses a defender. No te voy a mentir, en el Congreso hay muchos, y a veces hay que sentarse, conversar y hay que llegar a puntos medios. Y es difícil, porque a veces vemos proyectos que son buenos, pero cuando llegan hasta a perimir en la Cámara de Diputados, en la Cámara, ya en la Cámara de Senadores, por diferentes temas también. Sí, a veces simplemente porque no tienes la capacidad de concertar apoyo. En otras ocasiones porque intereses no permiten que esto ocurra. Yo, por ejemplo, pienso que con el tema del Código Penal se ha sido injusto
con el Congreso. Porque el Congreso ha aprobado el Código Penal en 2 ocasiones ya, y es el presidente de la República, una vez Danilo, otra vez este presidente que lo tiró para atrás. Entonces, Sí. ¿a quién le vamos a echar la culpa? Le exigimos al Congreso que pase el Código Penal, lo ha hecho 2 veces ya. Pero vamos a seguir luchando para que el Código Penal pase y pase como los conservadores queremos que pase, que sin las causales. Bueno, ya por último, para finalizar, ¿por qué crees que la población debería votar por ti? Yo creo que es necesario una voz con pilas nuevas, es necesario que le des la oportunidad a personas diferentes. Se han pasado tantos años en la circunscripción número 2 votando exactamente por los mismos personajes y nada ha cambiado. Si nada ha cambiado, apuéstenlo que nada va a cambiar tampoco. Entonces, ¿por qué no darle la oportunidad a una voz con pilas nuevas que trate de traerte nuevas propuestas, nuevas ideas, que venga con un rostro fresco, que venga con una nueva intención de hacer compromisos contigo y que tenga futuro político? Porque yo creo que el futuro político es precisamente tu principal carta de aval Claro. para una propuesta. Nadie quiere quedar mal en su primera gestión. Porque cuando regrese a buscar el voto nueva vez, la gente se lo va a señalar y le va a decir, tú me quedaste mal ya en la primera. Y no hay cosa que sea más intransigente que un votante que vota por primera vez por una persona y le viola su confianza. Es así. Bueno, muchas gracias por estar aquí con nosotros, de verdad, un placer haber conversado con José Martínez Brito, candidato a diputado por la circunscripción 2 del Distrito Nacional. Muchas gracias a ti y gracias por permitirme usar este espacio para poder presentarle a todo el público de su plataforma las propuestas de José Martínez Brito. Y yo sé que ustedes tendrán un excelente legislador. Y prepárense, porque vienen reformas fuertes, principalmente la reforma fiscal. Y ustedes van a necesitar un abogado que vele por sus intereses, los de ustedes, no los de los grandes empresarios, no los de los políticos, no los del servicio exterior o los de la comunidad internacional. Es tus intereses, porque al fin y al cabo es a ti al que le cargan el dado más pesado, porque eres el más fiscalizable y porque eres el que no tiene representación.